NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Uno de los gestos, declaraciones, como lo podemos llamar, ¿no? Más polémicos de la vida de Juan Pablo II fue, porque él no acostumbraba a hacer cosas polémicas, sino que iba a su deber, ¿no? Pero yo creo que él fue muy consciente cuando lo hizo de que iba a ser criticado, y sin embargo lo hizo, que fue el pedir perdón por los pecados de los miembros de la Iglesia, de una forma pública, y aprovechando el jubileo, el gran jubileo del año 2000, en el momento en que el mundo entero se iba a enterar y lo iba a ver en las cámaras, un Juan Pablo II ya anciano, ya cansado, pero no vencido. Y María José García está aquí para explicarnos, porque es un tema que la apasiona y que lo ha estudiado a fondo, vamos. María José, gracias por estar aquí y traernos estas imágenes. Vamos a verlo, a escucharlo y sobre todo a entender cómo lo hizo y por qué lo hizo. Es un momento, yo creo, maravilloso de la historia del pontificado de Juan Pablo II. Él quiso dedicar una jornada, llamarla la jornada del perdón, pidiendo perdón por eso, por todos los actos malos realizados por miembros de la Iglesia durante toda la historia y también en el momento actual que él vivía, que lo veremos, porque aquí está nuestra... Ahí entramos. Claro, ahí estamos nosotros, ¿no? Ese es el perdón, ¿sabes? De, bueno, el pasado, de los que hicieron, no, el perdón de lo que yo hago, ¿no? De mi mal ejemplo a otras personas hoy. Pero yo creo que por su parte fue algo muy valiente, como tú dices, fue muy criticado, porque claro, hay quien decía, bueno, es que si el Papa pide perdón se va a debilitar a la Iglesia, porque entonces la gente que va a pensar, entonces les vamos a dar la razón a los que decían, vamos a dar más fuerza como a todas las leyendas negras que hay alrededor de la Iglesia. Y como dijo Juan Pablo II, que ya antes en una audiencia había hablado de esta jornada que iba a ocurrir, ya lo dijo el año anterior, ¿no? Decía, es que nosotros no tenemos miedo de la verdad, pero también de la verdad, no vamos a pedir perdón, no sé cómo decirlo, de una forma alocada, como una falsa humildad por todo y porque si no, pero una vez, digamos, se ha hecho un discernimiento, se han estudiado los hechos, pues con realismo, claro. Crece también en la Iglesia el trigo y la cizaña. Es que, claro, a nosotros nos encantaría en el mundo, en la Iglesia y en nuestra vida, que la cizaña no estuviera... O que todo fuera, ¿cómo decirte? Como que todo fuera clasificable, ¿no? Porque claro, el tema de la cizaña también en nuestra vida es que, y la parábola de Jesús, es que está mezclada con el trigo. Claro. Entonces eso es lo que no nos gusta. Nos gustaría mucho tener un campo de cizaña aquí, que yo le prendo fuego, o lo vendo, me deshago de él, y mi campito de trigo. El tema es que en nuestra vida también tenemos virtudes, tenemos defectos, tenemos actos buenos y tenemos pecados. Y él, como tú dices, demostró una vez más su humildad y su valentía, sí. No tener miedo a la verdad. Y su visión sobrenatural, de claro. decir, no es mi opinión, lo que el mundo opine, lo que me digan los demás, es delante de Dios qué es lo bueno, qué es lo que hay que hacer, cuál es mi deber, porque al final yo soy, digamos, el pontífice, la cara visible. Entonces él era muy consciente, porque además era muy consciente de la repercusión que tenían sus gestos. Ya lo creo. Claro, entonces no más que lo venía pensando mucho tiempo. Exacto. Y pues me parece, la verdad, un acto maravilloso. Vamos a escuchar un extracto de uno de los momentos, porque luego también participaron en la oración diferentes cardenales, se fueron pidiendo perdón, ¿no?, por diferentes eventos, pero creo que esto, escucharle a él, es como lo que
y ver, los que puedan verlo en vídeo, con qué profundidad, ¿no? Con qué hondura está hablando. Non possiamo non chiederci quali sono le nostre responsabilità. Chiediamo umilmente perdono dinanzi a Cristo, che per amore Verás, si è addossato alle nostre iniquità. Siamo tutti invitati ad un profondo esame di coscienza. Uno degli elementi caratteristici del grande Giubileo sta in ciò. Está diciendo ante Cristo que por amor cargó con nuestras iniquidades. Todos estamos invitados a un profundo examen de conciencia. Uno de los elementos característicos del gran jubileo es el que he calificado como purificación de la memoria. Como sucesor de Pedro, he pedido que en este año de misericordia, la Iglesia, persuadida de la santidad que recibe de su Señor, se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Per i peccati passati e presenti dei suoi figli. Hermana, me impresiona este texto porque es eso, ¿no? Que nos postremos ante Dios, por eso no es lo que opina el mundo, no es... Es una oración, o sea, ¿no? Exactamente. Es lo primero que hacemos, por ejemplo, cuando vamos a misa, la Santa Misa. Acto de contrición. Señor, para poder celebrar dignamente estos divinos misterios, te renuevo mi petición de perdón, que necesitamos continuamente. Si los santos lo han hecho tantas veces, ha habido santos que se confesaban incluso varias veces al día, hombre, pues... pero lo bonito es que un hombre como él, consciente de muchas cosas que nosotros nunca sabremos en esta tierra, ¿no es verdad? También entonces se sentía obligado santamente, pero por su, como él dice, hacer un examen profundo de nuestra conciencia. ¿Ante quién? Ante Cristo, que por amor cargó con nuestras iniquidades. Que por eso es que este extracto que hemos visto es que no tiene desperdicio, porque eso, ¿ante quién hacemos el examen? ¿Ante quién medimos nuestras acciones? Eso, una vez más, no es ante la opinión del mundo, o si a alguien le parece que lo que he hecho es muy grave o poco grave, no, es qué opina Dios de mi vida, es qué lo opina único que Dios, me claro, importa, qué como opina dice Dios San Pablo. de mis actos, ¿no? Vale. Luego también esta expresión que él usa de purificación de la memoria, de llegar a la verdad. Claro, él está hablando de la historia de la Iglesia, pero yo pensaba, es que esto debemos aplicarlo a nuestra vida, porque ¿cuántas veces para justificarnos? Y es la realidad. O sea, si uno mira dentro con rectitud, lo ve. De alguna manera ha tergiversado las cosas para salir triunfante, para decir, bueno, claro, yo es que hice esto, pues que fíjate lo que me habían hecho a mí, no es que esto pasó, pero es que yo... que al final... el amor propio sale vencedor. Sale vencedor. Entonces, decir, y esto no quiere decir que siempre tengamos que estar obsesionados con culpabilizándonos por nuestra maldad. No, como dice él, con verdad, pero saber hacer una purificación de nuestra memoria, decir, oye, si yo actué mal, reconozco que y no fue culpa de que ese día salió el sol, la luna, estaba lloviendo y a mí se me había caído el vaso de leche no, es que la ira me venció y provoqué una situación que a lo mejor a veces por cosas así se siguen situaciones muy difíciles que han empezado con un descontrol de una persona o una palabra más fuerte o un egoísmo, tal. Entonces, hacer una revisión con verdad. Sí. Y eso me encanta, ¿no? Porque... para eso es la confesión. Claro, y el examen de conciencia, pero claro, también para hacer verdad sobre nosotros. Yo pensaba, ¿no? En Juan Pablo II, ¿por qué él también puede decir eso, ¿no? Hemos hecho un examen de conciencia. ¿Por qué puede hablar de la verdad? Porque ha hecho verdad en su vida. Entonces, qué importante es cómo hacemos verdad en nuestra vida. La oración, el juzgar las cosas a la luz del Evangelio, el tener un director espiritual. O sea, un poco
ver en nuestra vida qué elementos, porque para yo luego poder juzgar, para pedir perdón, para recibir perdón, primero tengo que saber, no sé cómo decirlo, como calibrar, Claro, saber claro. qué es lo bueno, qué es lo malo. Y eso que parece tan obvio, No lo es porque muchas veces, como tú lo has explicado, deformamos, Exacto. aún sin querer, exacto. aún sin pretenderlo. Es tan fuerte el instinto del orgullo en Ujú. nosotros, la marca del pecado original, que ni siquiera vemos, es decir, estamos ciegos Ujú. respecto a muchas cosas. Estoy recordando el caso del rey David, muy breve. ¿Te acuerdas? Es muy, muy digno de meditarse, no para culparlo, ni mucho menos, sino para mirarnos en ese espejo. Cuando comete el doble crimen, ¿no? Sí. Pues con Betsabé y mata a su esposo Urías, que además era un general leal a A él, al rey David, Claro, porque quiere quedarse con su esposa. con su esposa, y bueno, él lo logra, y no le importa nada, y pasan, me parece que fueron más de un año o dos, que no pide perdón a Dios para nada, su conciencia está súper tranquila, y tú dices, pero si es el rey David, el que escribió todos los salmos, o sea, ¿cómo es posible que no le remordiera la conciencia? Pues sí, porque tenemos, como tú has dicho, como mecanismos que Claro. para quedar bien ante nosotros mismos y quedar tranquilos. Y por eso nos encontramos con tantas personas cuando uno pregunta, ¿pero usted no se confiesa nunca? O sea, dice, no, confesarme. ¿No? Si yo no robo ni mato, yo soy muy buena persona. Yo siempre ayudo a los demás. O no solamente ese argumento, yo creo que ahora está más de moda el decir, yo no me arrepiento de nada, yo creo que es el argumento Sí. más actual, porque hice en cada momento lo que me salió y lo que Sí, sentía. sí. Como si, Eso yo digo, pues si yo hubiera hecho en mi vida cada vez lo que me salió y lo que me Peor sentía, todavía. Dios mío, qué horror, pobrecitos los de mi alrededor, porque a más de uno... Claro, es que ese es el problema, que hemos hecho lo que sentíamos. Claro, Eso. es justo Y como... justamente los mandamientos están para poder controlar, ¿no?, el mal que sentimos, como dice San Pablo, y hacer el bien que no siento, pero que para eso Exacto, estoy, o sea, ¿no? pero yo creo que ese argumento es como el que más Sí, es tienes de moda razón. y es como, o sea, a mí me resulta alucinante porque digo, no sé cómo, porque yo, vamos, pienso eso en mí, me aterro del Sí, es huracán que como- podría haber Es sido. como pensar que es un gran error, es verdad. Es un argumento como de la emotividad, como de Sí. pensar, bueno, fui auténtico porque Exacto. tenía ganas de gritar y grité. Y grité. Ah, bueno, y no Claro. piensas en el mal que le hiciste a otro, eso no vale Sí, para nada. claro. Es el relativismo, ¿no? Es el reinado de cómo me Sí, siento. de lo que a mí me parece en cada momento. Pero por eso es muy importante volver, ¿no? Y Juan Pablo II, que tanto habló de la verdad, de hecho escribió esta carta encíclica, ¿no? La Veritatis Splendor, sobre la verdad. Exactamente, el esplendor de la verdad. Claro, hay una verdad objetiva, ¿no? Hay Y un bien, hay un mal. Exacto, ¿no? No es algo que yo me invento o depende de mí, de lo que a mí me parece cada día. O No, de no. mi historia o de lo que me hayan hecho, por eso no tengo Exacto. culpa. Está mal igual. Otra Claro. cosa, que ante Dios, Que es todo misericordia, eso claro. es, pero reconocer la verdad. Mira, sin reconocer la verdad, todos lo sabemos, no hay, tú que tienes varios hijos, es muy difícil. ¿Cómo puedes educarlo si no reconoce que ha errado en tal cosa? Lo primero de todo es reconocer la verdad. Claro, es que yo creo que cuando uno reconoce la verdad, ya la mitad del camino está No lo ganado, porque dudes. luego, cuando tú ya sabes hacia dónde apuntas, vale, irás más recto, menos recto, tardarás más en llegar, menos en llegar, pero tienes, ¿no?, como un norte, un objetivo. El problema es cuando queremos decir, no, es que esto es no, y no, y no, porque a mí no me conviene que sea así. Entonces, no hay forma, es que no hay forma, es que nosotros mismos nos ponemos las trabas. Y por eso mirar a Juan Pablo II yo creo que es tan liberador, ¿no?, y es tan bonito y es tan ejemplar el verle a él, porque además, como te decía, fue una persona muy práctica. Mira, yo estaba mirando un trocito de lo que él dijo, ¿no? Y, por ejemplo, él decía, perdonemos y pidamos perdón, a la vez que alabamos a Dios, que en su amor misericordioso ha suscitado en la Iglesia una cosecha maravillosa de santidad, Claro. de celo misionero y de entrega total a Cristo y al prójimo. No podemos menos que reconocer las infidelidades al Evangelio que han cometido alguno de nuestros hermanos. Pidamos perdón por las divisiones que han surgido entre los cristianos, por el uso de la violencia que algunos de ellos hicieron al servicio de la verdad y por las actitudes de desconfianza y hostilidad adoptados a veces
con respecto a los seguidores de otras religiones. Por ejemplo, solamente en esto ya otra cosa que tenemos que aprender. Por ejemplo, yo leía y decía, es que de cada cosa que él dice hay que aprender. Él alaba primero el bien. Claro. Me parece también como maravilloso, es decir, Así hace yo Dios, cuando ¿no? miro mi historia no voy a decir, como hice esto mal, es que todo es mal. Porque fíjate qué fatal ya mi vida, porque el día me pasé aquí y mira lo que hice, que es horroroso. Vale, lo que hiciste ese día es horroroso, pero no todo en tu vida es mal. Así y es. él, al mirar la historia de la Iglesia y Es de los objetivo. miembros de la es objetivo, y dice, primero vamos a rescatar lo bueno que ha habido muchísimo. Y habla eso, ¿no? De Sería injusto celo con Dios misionero, entrega total a decir eso. Cristo y al claro. Claro. Entonces, pero aún así, en este campo de flor, pues lo mismo que hablábamos, ¿no? En otros momentos, del trigo y la cizaña que crecen y que a nosotros nos gustaría que no crecieran unidos, nos gustaría tenerlos bien separados, pero es que además nos ha advertido ya Jesús, es que va a ser así hasta el final de los tiempos, es que en nuestra vida Igual. y en la historia del hombre no vamos a poder nunca hacer limpieza, no sé cómo Total, o decirlo. sea, la limpieza está en ese hacer verdad que tú has dicho. Reconocer el mal que hemos hecho o que hacemos y el bien que no hacemos es el camino para poder construir. Incluso es muy bonito, María José, porque en la vida real es el camino también para empezar a confiar en una persona. E imagínate que alguien que trabaja contigo, ¿no? Y que viene un día y te dice, pues mira, María José, te tengo que decir que el año pasado te robé, no sé cuánto, ¿te acuerdas ese dinero que no encontrabas? Yo fui el que te robé. Y además, ¿te acuerdas un día que te dije que había ido a tal sitio? No fui a tal sitio, sino a tal otro. ¿Tú qué pensarías de una persona que te dice eso? Claro, habría que ver cómo me sale en el momento. Claro, por una parte, la decepción, que es como también humana de una persona en la que tú has confiado. Pero luego él también decir qué valentía Ahí está. está mostrando porque sabe perfectamente lo que se está jugando, lo que está en juego, ¿no? Yo empezaría a confiar en esa persona. Claro, lo que pasa que, ¿sabes lo que Nos pasa? sale lo otro. Porque el demonio es experto de verdad, o sea, es experto en hablarnos y susurrarnos maldades. Es lo único Entonces, que tiene. Claro, enseguida, ¿no? Es que una vez vi una representación gráfica que me ayudó tantísimo, porque digo, es que es real, que se veía de verdad una persona que iba disfrazada de demonio y que iba como susurrando a otro. Pero es que es así, pues, ¿qué te diría? El que lo ha hecho lo volverá Qué a hacer. intención. Claro, Claro. no, porque una persona que ya se ha atrevido, como no, ¿sabe? O te dirá, fíjate, acuérdate de cuánto daño, porque eso lo que significó para ti. Claro, y es Claro, por supuesto. por eso Una vivimos, lucha. claro, por eso vivimos constantemente en tensión. Y yo de verdad, hermana, yo no sé si a ti te pasa, pero yo a veces se lo digo a mi director espiritual y digo, mira, es que estoy tan cansada. De verdad, estoy muy cansada. Cansa mucho. ¿Verdad? Estoy El muy- desconfiar agota. Y el tener volver que a estar- empezar, claro, el no fiarse ni de uno exacto, mismo. ¿no? Sí, Estar luchando siempre, claro, al fin y al cabo. Claro, pero es real que debemos tomarnos la vida espiritual, bueno, la vida en general, pero la vida espiritual como un combate. Entonces, el que está en combate está en tensión. Y es normal que estemos cansados. Claro, y O es sea, normal que buena, a rat- buena señal. Claro, porque claro, al final el que no está cansado es porque no está en tensión y el que no está en tensión es porque no está en lucha. Sí, sí, Entonces, sí. digamos que el estar cansado sanamente, otra cosa Sí, es cuando es un cansancio, yo qué sé, porque ya hay un problema, pues no sé, ¿sabes? Claro, claro. No sé, de que... Pero que es normal, Estás y es- depresivo, sí, ya es sí, como sí, otro sí. tema muy diferente, pero en la vida espiritual tener... O sea, no, Una sana tensión. Claro, y no venirnos abajo por eso, porque es que y no solamente es que va a ser así. Y si uno mira la vida de todos los santos, que yo creo que es una pena que se haya perdido como la costumbre de, bueno, no en todas partes, pero en muchos lugares como que de presentar la vida de los santos, porque nos ayuda muchísimo, porque Claro. dices, es que ellos que fueron santos Han estado así. han estado así mucho más, pero muchísimo más de lo que estoy yo, Totalmente. justamente porque eran conciencia- mucha más fina su Exacto, conciencia, con lo exacto. cual hay cosas que yo
ni le doy importancia porque mi conciencia no es tan fina, que para ellos era un gran motivo de lucha. Totalmente. O sea, comprendo muy bien lo que dices. Me parece increíble. Yo creo que y Juan Pablo II, claro, y yo creo que Juan Pablo II estaba en este equipo, porque lo vemos en su aprovechamiento del tiempo, en su oración, en el no vencer a su cansancio, el no vencer, no dejarse vencer y aparecer como apareció entre nosotros, debilitado. Eso sí que tiene mérito. Claro, mucho mérito son muchos vencimientos. Y entonces, María José, ¿será que él, también al estar acostumbrado a este combate espiritual que lo llevó siempre adelante, por eso es un santo, porque lo hizo por amor a Dios y de forma perseverante? Claro, él era muy consciente y muy inteligente y se daba cuenta incluso a su alrededor de que muchos miembros de la Iglesia no lo hacían así. Y no es que no los condenaba, pero sí pongamos una N ahí, ¿vale? Claro. Somos nosotros. Nos estimulaba a ser mejores. Claro. Pero le debía doler muchísimo cuando él sabía cosas que nosotros no sabemos, de tal cardenal, de tal cosa, y él sentía la necesidad. Quisiera que me expliques un poquito en este casi final la parte del pecado actual de la Iglesia, porque bueno, de los miembros de la Iglesia, del pasado, pues bueno, eso ya se estudia y qué casos son objetivos, porque también hay mucha leyenda falsa. Claro, ¿no? Él lo explica, a ver si lo hablamos en otro programa, porque es muy increíble, bien. ¿No? Como él dice esto, que después de haber hecho un estudio objetivo de las cosas, teniendo negras. En cuenta el contexto histórico de la época, o sea, como diciendo, después de eso, nosotros no tenemos, él lo dice, no tenemos miedo a la verdad. No tenemos miedo a pedir perdón. A pedir perdón, porque es lo que, claro, al revés, es como algo que nos libera, el pedir perdón. Claro. Pero eso es lo que me parece más práctico de él, es que él habla de estos pecados, ¿ves? Lo que decíamos, el uso de la violencia de algunas personas dentro de la Iglesia, pero él automáticamente nos lleva al presente y dice, confesamos con mayor razón nuestras responsabilidades de cristianos por los males actuales. Dice, frente al ateísmo, a la indiferencia religiosa, al secularismo, al relativismo ético, a las violaciones del derecho a la vida, al desinterés por la pobreza de numerosos países, no podemos menos que preguntarnos cuáles son nuestras responsabilidades. Que muchas veces son pecados de omisión. Es lo que él dice, y dice que por la parte de que cada uno de nosotros ha tenido con nuestro comportamiento, en otro momento habla de la acción y de la omisión, dice que hemos tenido en estos males, nosotros hemos desfigurado el rostro de la Iglesia y por eso pedimos perdón. A lo mejor no te dirá, pero si yo no he hecho nada, pues por eso mismo. Por eso mismo, porque no has hecho nada. Cuando habla, en uno de los momentos, ¿no? de este acto que se hizo en que se rezó y hubo una oración y unos gestos por cada una de las intenciones, él decía, por todas las cosas, como cuando no hemos tomado partido por algo firmemente. Claro. Eso también es un mal de muchas personas. Sí. Cuando por cobardía yo no he defendido a una persona inocente, exacto, que era minoría, en fin. Actual, preguntémonos, ¿no? Y acabemos el programa con ese propósito concreto. Claro, que cuando nos hablan, pero incluso actualmente, que tanto se habla de las culpas de la Iglesia, no, así como decir, mira, la Iglesia soy yo. Entonces, cuando se habla de las culpas, se habla de mis propias culpas. ¿Y cuántas personas soy? No, porque yo, mira, de lo que se hizo en el siglo XVI, yo ahí puedo rezar, pero poco tengo que intervenir. Pero lo que dice el Papa ante las personas que no creen de hoy, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué rostro estoy mostrando eso es. De la Iglesia? Claro, que hace que las personas no se acerquen. Muy práctico, Juan Pablo II, y muy valiente, como siempre. Apliquémonos a esta petición de perdón liberadora porque nos pone en la verdad. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud.
Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.